Bueno, yo creo que podemos dar inicio a este espacio agradeciéndoles de antemano. Bienvenidos a nuestro primer webinar del año. Para nosotros es un gusto y es un placer contar con ustedes y que nos acompañen en este espacio tan valioso hoy, que nuestro webinar lo llamamos Identifica y desarrolla el potencial de tu talento, que precisamente es una iniciativa de Empresas con Sentido que nace de nuestro propósito superior como organización, que es movilizar talento y propósito para transformar personas y desarrollar organizaciones positivas. Este espacio, precisamente de afinar las destrezas de los equipos, y para ilustrarlo, yo quiero que lo llevemos un poco a, a que pensemos en la música, es decir, ilustrémoslo en ello. Hay dos instrumentos que por su complejidad requieren de un afinador experto, ¿cierto? El violín, perdón, y el piano. El piano necesita paciencia, necesita precisión y son muchas las cuerdas que deben estar en equilibrio para lograr una melodía armónica, que suene bien, que suene agradable. Por otra parte, el violín es un instrumento vivo, el cual su sonido depende netamente de la presión que cada músico le impregne. De esa forma, se debe tocar con una adaptación y un entorno supremamente amplio para que pueda generar este sonido armónico. Un buen afinador conoce estas diferencias, ¿cierto? Y ajusta cada uno con precisión. En este caso, así como la música, en una empresa no basta con tener los mejores talentos, es necesario afinarlos, es necesario alinearlos y potenciar sus habilidades para que juntos creen una melodía poderosa que impulse los objetivos del negocio. Hoy exploraremos entonces con nuestros invitados, que ya los vamos a presentar, cómo identificar y desarrollar ese potencial del talento en tu organización, en las organizaciones que nos acompañan hoy, para lograr esa melodía armónica que convierta ese esfuerzo en resultados. Para ello, precisamente, quiero presentarles a nuestra primera invitada, Manuela Villada, psicóloga especializada en atracción y selección de talentos, apasionada por la gestión de personas y la psicología organizacional, con una trayectoria de más de 7 años en el campo. Manu, ¿cómo estás? Alejo, muy bien, muchísimas gracias a todos, darles una calurosa bienvenida. Es un placer para mí estar el día de hoy aquí y es muy gratificante para nosotros ver que cada vez más empresas tienen esa visión de ver el talento como el activo más importante, ¿cierto? Y entender que cuando lo potencializamos de la manera adecuada es una competencia estratégica que tenemos que tener y que va a la vanguardia con este mundo que va cambiando cada día más rápido. Entonces, todos bienvenidos, que sea un espacio muy ganador, regales en este espacio para adquirir herramientas y estrategias que estoy segura que a cualquier organización le van a llegar muy bien. Maravilloso. Gracias, Manu. Y bueno, por otra parte tenemos a Juan Eduardo García, magíster en Psicología de la Salud, candidato especialista en Psicología Clínica, promotor de la salud mental en el ámbito organizacional y con una trayectoria de más de 8 años en atracción y selección de talentos. Juan, ¿cómo vas? Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes Alejo, gracias por esta presentación. Comparto esa alegría de poder compartir con ustedes, valga la redundancia, este espacio, como lo decía Manuela, para contarles un poco desde nuestra visión psicológica y esa combinación estratégica también con cada una de las compañías y todas las estrategas también que nos acompañan el día de hoy. Para cómo podemos identificar y desarrollar ese potencial que tenemos dentro de nuestras compañías, ese capital humano que día a día nos ha enfrentado a unos retos distintos, no solo para traerlo, sino para mantenerlo con nosotros. Entonces, este espacio es para poderlos apoyar y brindarles pues como una visión obviamente propia de cómo lo hacemos y cómo podemos identificar y potenciar pues como todas esas human skills que son ahorita las que están mandando la parada en cada uno de nuestros equipos y conseguir que sean equipos con muy alto desempeño y mucha productividad. Perfecto. Bueno, no siendo más, conversemos acerca del potencial del talento humano. Iniciemos con algo que mencionábamos ahorita al principio y es, pues afinemos el camino hacia la cohesión de equipos de alto desempeño. Y yo quisiera que empezáramos con esa corta pregunta de qué es el potencial. ¿Cómo podríamos iniciar como en ese punto, Juan y Manu? Claro que sí. Bueno, ¿qué es el potencial?
uno coloquialmente lo puede escuchar, incluso se puede volver paisaje, escuchar que una persona tiene potencial, que podemos revisar el potencial de una persona, pero cuando lo llevamos a la objetividad de su medición, cuando revisamos también, digamos, desde la combinación de todos los intervalos o toda la triangulación de la información que incide en reflejar lo que es el potencial, pues llegamos a una respuesta que es lograr a través de una teoría que es la psicología positiva, que ahorita les podemos hablar un poco de eso, eh, lograr a través de esa visión de psicología positiva, detonar en esas personas todas sus fortalezas, identificarlas y darles como una especie de clic en ese switch para que a través de esa visión y esa investigación y lograr buscar esa fluidez de esas personas en ese potencial o en esas fortalezas y competencias, pues se despierten cada vez más y se recreen y que con un cúmulo de emociones positivas que hacen parte también del ser, pues digamos en combinación logremos adquirir lo que es finalmente el potencial humano. Entonces es esa capacidad innata que tenemos todos los individuos para desarrollarnos en pro de lo que nos hace, digamos, diferentes, idiosincráticos, pero que aparte de eso tenemos fortalecido en lo que somos mejores. Obviamente sin desconocer que tenemos todos brechas, pero aquí, digamos, el foco es más orientado hacia poder, digamos, crear y recrear mucho más todo lo que tenemos potencialmente como fortaleza. Y es muy Manu, importante, Juan, también ahí complementar que específicamente en un contexto organizacional, en el mundo de empresa, ese potencial humano es ese motor que impulsa la productividad y que va y encamina hacia esa innovación que todas las empresas estamos buscando actualmente. Entonces, entender que tener un equipo con un alto nivel de desarrollo humano que no solo va a cumplir sus tareas, sino que se adapte a los cambios, que vaya resolviendo problemas de manera efectiva, va a alcanzar mucho más rápido las metas. Es importante, Juan, acá que aclaremos, hablabas de psicología positiva, ampliemos ese concepto. claro que sí. Entonces, yo les hablaba de la psicología positiva. Hay muchas vertientes quizás desde las cuales se puedan ver, pero nosotros también desde RH Positivo trabajamos desde esto. Y la psicología positiva lo que habla es, no tiene nada que ver con, digamos, ese positivismo que a veces se vuelve irreal. Tiene que ver más bien en cómo nos centramos en esos aspectos, valga la redundancia, positivos, ¿cierto? Que se resaltan en cada persona y cómo potenciarlos para que lleguen a niveles mucho más altos, ¿cierto? Y obviamente eso va a impactar directamente lo que es la productividad, pero adicional a eso, intrínsecamente va a crecer la motivación y asimismo van a estar acompañados de un tema de satisfacción y bienestar integral, que van de la mano no solamente con la satisfacción propia de haber cumplido, del hacer bien, de sentirnos que positivamente somos buenos en algo, y tener un bienestar integral con todo lo que conlleva sentirse satisfecho, sino que también hace parte de la satisfacción laboral, de sentir que lo que hacemos en nuestro ámbito organizacional, desde cualquier sea nuestro rol, tiene un impacto muy importante para la organización. Y asimismo, pues por ende, hablamos de productividad, desde esa visión de potenciar todo lo bueno y lo positivo que tenemos, pues nos llevará a que día a día sea un reto y que ese reto esté marcado por un orgullo positivo, en donde lo que hacemos va a tener un sentido y que puede ser contagiado en nuestro entorno laboral. Por eso hablamos de psicología positiva, desde una visión de lo bueno, de lo positivo y no centrados en el problema, sino siempre centrados en la solución y desde lo bueno que tenemos, cómo podemos llegar a las soluciones sin desconocer que el mundo y que nuestro día a día va a estar lleno y cargado de cosas difíciles por afrontar. Perfecto, perfecto. Hablando un poco y dándoles como ese hilo conductor desde la psicología positiva, que habla un tema también muy importante desde la emoción o desde, digámoslo, ese cognitivo emocional. A veces en el camino, no solamente desde procesos de selección, sino en proyectos de liderazgo, en acompañamientos en programas de salud mental, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con evaluaciones de desempeño, donde queremos trazar esas líneas o esos mapas de talentos de desempeño, de sus potencial y demás. Me gustaría que profundizáramos un poco también acerca de esas tres esferas, es decir, cómo se componen estas pruebas psicométricas que finalmente se equilibran desde esa parte emocional, esa parte conductual y esa parte cognitiva que son, digamos, un eje tan importante para tomar una buena decisión en el acompañamiento en ese potencial de los colaboradores o, ¿por qué no?, en elegir un muy buen candidato en un proceso de selección.
Claro que sí, Manu, adelante. Claro que sí, Alejo, y acá mencionabas algo muy importante y es entender que sí, el proceso de selección claramente es la partida para identificar el potencial de las personas que vas a ingresar a tu equipo de trabajo. Sin embargo, esto no para allí, pero enfocándonos en esa primera instancia de en los procesos de selección, por ejemplo, nosotros que somos expertos en ellos, siempre buscamos realizar una evaluación muy completa y detallada aparte de la estructura psicológica que por nuestras formaciones podemos realizar. Nos anclamos en pruebas psicotécnicas que nos permitan evaluar estos tres pilares fundamentales de los que hablaba Alejandro, entendiendo que estas pruebas son un insumo. Las aplicamos casi siempre al inicio para poder sacar información relevante y por medio de una entrevista bien dirigida y enfocada a las competencias, poder resolver esas inquietudes que nos permitan conocer la intimidad del candidato, desde lo que lo compone de su parte familiar, humana y sobre todo ese tema de personalidad que se va moldeando claramente a lo largo del camino por las experiencias y que de manera innegable al exponerse a cierto contexto va a reaccionar de alguna manera. Entonces, iniciamos un proceso de selección por medio de unas pruebas que nos den cuenta de todo lo que compone al candidato y de cómo lo vamos a poder desarrollar y potencializar a lo largo de la vida que va a estar de la vida laboral que va a compartir en nuestra organización. Claro que sí. Yo complementando un poco lo que habla Manu y respondiendo también la pregunta de Alejo, es las pruebas psicotécnicas son, digamos, una herramienta, no la única, quizás no es la más fundamental, pero sí es muy importante. Es decir, no es suficiente, más sí es necesario para que los procesos tengan, digamos, toda la correlación y la trazabilidad, digamos, objetiva, ¿no? Desde la medición y porque finalmente nosotros como profesionales en psicología y bueno, y no solamente nosotros, todos los encargados de las áreas de recursos humanos, principalmente en este foco de selección, pues todavía no tienen bola de cristal, ¿cierto? Necesitan otros insumos para poder apalancar lo que visualizan dentro de la evaluación de competencias o la evaluación conductual en una entrevista y pues cotejarlo con este tema psicotécnico. Ahora, en el tema del potencial, como lo decía Alejo, hay tres factores desde los cuales nosotros trabajamos y es desde una metodología del DICS que ahorita se ha hecho también muy famosa y que realmente nos ha permitido multidimensionalmente catalogar a las personas sin el ánimo de etiquetarlo, pero sí catalogar unos rasgos de personalidad en los cuales nos movemos y que permitirán también una facilidad o quizás un tiempo de latencia un poco más amplio para llegar a alcanzar ese potencial, ¿cierto? Pero digamos que puntualmente esos tres factores que son la personalidad desde la evaluación DICS, ¿cierto? Dominancia, influencia, cumplimiento y soporte o estabilidad, sumado a todo un tema de la evaluación de las, digamos, esferas conductuales básicas que tienen que ver un poco con temas de racionamiento lógico, verbal, abstracto y todo un componente emocional. El componente emocional para nosotros es fundamental. Digamos que tiene que ver mucho con lo que les decía ahorita, las human skills, que antes eran las soft skills, que ahorita no están, digamos, denominadas así porque tienen unos componentes distintos. Ahorita, digamos, la visión del capital humano es muy distinta y digamos que se llaman human skill porque son apropiadas más para llamar esas competencias humanas desde la emoción, desde lo que nos compone como seres humanos y que es importante comprender. Entonces, esta parte emocional es muy fundamental porque nos va a permitir también revisar de acuerdo a los ambientes de trabajo, de acuerdo a esa combinación entre mi tipo de personalidad y las posibles respuestas emocionales, cómo voy a poder llegar a interactuar en un ámbito laboral, ¿cierto? Y si finalmente dentro de ese potencial laboral, para lo que yo objetivamente como organización esté visualizando tener, pues esta persona va a tener un acompañamiento distinto, se va a poder desenvolver más fácil, si el área le va a favorecer o no le va a favorecer. Entonces, por eso las pruebas psicotécnicas tienen una incidencia tan fundamental en esta evaluación de potencial, puntualmente también, digamos, involucrado en la metodología que tenemos nosotros desde RH Positivo a la hora de evaluar. Ok, perfecto. Yo creo que también entra a ser algo relevante y complementario a lo que estamos conversando, ese papel tan importante que juega la inteligencia emocional. Quisiera que le diéramos con doble clic, porque creo que a hoy, donde vivimos en un, eh, digámoslo, un mundo no solamente laboral, hablamos también de todo este corte familiar, personal, profesional que tenemos en nuestro día a día.
entra a ser muy importante y más aún teniendo en cuenta que algo como la salud mental, por ejemplo, si vamos a hablar de ello, también tiene un tinte de autorresponsabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan importante o cuál es el papel que entra a jugar acá esa inteligencia emocional en cuanto a la evaluación del potencial de los colaboradores? Claro que sí. Mira, Alejo y todas las personas asistentes, la emoción o las emociones son, digamos, temas muy propios y sin temas innatos del ser humano, ¿cierto? Nosotros tenemos unas emociones primarias, básicas, que siempre las vamos a tener. Ahora, el tema de la evaluación en ese potencial y la incidencia que tiene la emoción en dicha evaluación se correlaciona más al autocontrol, ¿cierto? A la inteligencia que tenemos para darle manejo a esas emociones primarias que, de acuerdo a situaciones, pueden desbordarnos. Entonces, dentro de esta medición psicotécnica, lo que nos va a permitir, por eso está acá, digamos, en una línea recta y segmentada, desde dos extremos y un punto medio, lo que nos va a permitir es revisar, digamos, también de acuerdo a nuestro tipo de personalidad digamos, muchos otros factores que podemos entrar a analizar, cómo nosotros dejamos que la emoción circule de acuerdo al momento. Entonces, acá, como nos muestra esta diapositiva, podemos ser del tipo reflexivo, ¿cierto? De esas personas que finalmente siempre, en cualquier situación, lo primero que hacemos es no darle prioridad a la emoción, sino darle prioridad a la razón. Y tendemos a que nuestras respuestas emocionales van a ser muy controladas, ¿cierto? Van a ser muy controladas y quizás van a correlacionarse con unos lenguajes gestuales o unas manifestaciones de nuestras fascias que a veces son tan controladas que no son ni siquiera posiblemente descifrables. Entonces, podemos movernos por ahí. Ahora, tenemos otros extremos en donde, digamos, de manera tan espontánea somos que tendemos a actuar improvisadamente en cuanto al tema de la respuesta emocional. Entonces podemos responder ante cualquier situación de una manera improvisada, como circule la emoción, ¿cierto? Como nos llegue la emoción en ese instante, ¿cierto? Y está la parte mesurada, que es donde finalmente deberíamos estar objetivamente hablando para que tengamos la posibilidad de movilizarnos de un lado a otro de acuerdo a la situación, ¿sí? Porque está el que es muy reflexivo y que quizás la situación no esté apropiada para ser totalmente controlados en la emoción, o está el espontáneo o el momento en que no es también el adecuado para ser totalmente espontáneos y improvisar en esa manifestación emocional. Entonces, por eso digamos que es muy importante entrar a esta medición de la emoción para revisar qué tan en el centro estamos o qué tanto nos movemos en un lado a otro de acuerdo a lo que necesitemos, ¿cierto? Eso también tiene que estar alineado con los objetivos estratégicos, pero le doy la palabra a Manu para que me complemente un poco, claro. Sí, Juan, y acá es súper importante y para todos los asistentes también tener en cuenta que como todas las demás esferas, va a ir marcada por lo que ha vivido el ser humano, ¿cierto? Somos seres humanos y sociales y todo lo que lo vivimos desde el momento en que nacemos en nuestro entorno familiar cercano, cuando salimos al mundo social y el mundo laboral, va marcando un hito y también va permeando esa manera en que yo asumo o reflejo mis emociones. Claramente siempre le apostamos y en todas las áreas de la vida siempre llamamos al equilibrio, a que de verdad haya una respuesta mesurada, pero va a depender también de la necesidad puntual del cargo, porque hay casos puntuales donde necesitamos una persona que efectivamente tenga esa capacidad de reflexividad porque se va a exponer constantemente a situaciones que generalmente a cualquier otra persona lo pueden conmover y desequilibrar y ahí es donde entra la evaluación detallada e importante. Y es súper importante, me disculpan que reitere la palabra, pero hacer énfasis en que la prueba psicotécnica dice muchas cosas, pero definitivamente lo que complementa es una evaluación muy detallada. Y esta no solo lo vamos a hacer al principio del proceso de selección. A veces tenemos un talento muy bueno y empezamos a ver nuevas habilidades y ver que se desarrolla correctamente en actividades que de pronto no son las que le corresponden a su rol y empezamos a ver esa necesidad de que él mismo ya quiere moverse y de que puede tener otros alcances. Entonces, ahí la importancia de poder recibir o adquirir evaluaciones también del talento que ya tenemos por medio de pruebas psicométricas, pero también una evaluación exhaustiva y detallada del potencial que nos permita abrir los ojos e identificar para qué es bueno esa persona, si definitivamente es el mejor para el cargo que yo lo contraté inicialmente o si en algún momento dado
a los cambios, a lo que va necesitando la empresa o el área en general, esta persona ya puede tener una movilidad. Y ahí tienen unos aliados que somos RH, tenemos una muy buena posibilidad de realizar esas evaluaciones de potencial que les van a brindar una visión fresca, primero que todo fresca porque estamos desde afuera y de pronto no vamos a estar permeados por lo que se vive día a día en la organización, muy objetiva claramente y apoyado de herramientas muy específicas y objetivas como la son la prueba psicométrica. Qué bueno eso cuando lo hablamos desde ese componente individual, hablando emocionalmente, ¿cierto? Pero qué tan interesante también conectar esto y cómo se correlaciona, que de hecho ahorita al inicio hablábamos de que cuando miramos y afinamos los instrumentos correctos, pues sonamos como una melodía, ¿cierto? Yo creo que esto conversa mucho también con esas fortalezas que tenemos las personas en las organizaciones. Es decir, aquí es donde me entra un poco la inquietud desde esa parte de la cognición, donde desde, pues si vamos a hablar puntualmente desde nuestra prueba, desde el BELNA, identificamos ese complemento de una persona que puede tener un nivel supremamente alto que fluya en ese componente espacial, en ese componente numérico, pero puede que tenga algo muy bajo en el tema abstracto, por decirlo de alguna manera, pero como el equipo, ¿cierto? Y ese equipo con el que te relacionas y trabajas te complementa y tiene esos puntos altos donde nosotros no los tenemos. Y cómo desde ahí nos correlacionamos y hasta aumentamos nuestro mismo potencial de acuerdo al conocimiento que tiene nuestro compañero. ¿Cómo tocamos ese tema ahí? Claro que sí, Alejo, pues como tú lo mencionas, el componente como tal, como cognición, pues nos va a permitir revisar en dónde fluimos más. Y ahí es donde conectamos o donde nos remitimos al inicio pues, de la charla, de la conversación, en donde decíamos que el potencial es personalidad más cognición más inteligencia emocional, ¿cierto? Entonces, como todos los tres componentes hacen que finalmente en la evaluación final demos un check a potencial desde una u otra vertiente. Ahora, este tema puntual de la cognición también puede ser un tema muy versátil porque desde muchas ópticas, incluso desde profesiones propias, no solamente de la psicología, pueden haber unas evaluaciones de coeficiente intelectual o de IQ o bueno, como lo queramos llamar, pero puntualmente esta se enfoca en una evaluación de unas áreas básicas, ¿cierto? Que son básicas de procesamiento ejecutivo y que nos van a permitir también desglosar de cada una serie de funciones que son más que todo generalizables, que son interdisciplinarias, que son transversales a múltiples cargos, ¿cierto? Y que finalmente van a ser necesarias y fundamentales a la hora de nuestro quehacer, ¿sí? Entonces, el tema verbal es fundamental. Vamos a poder tener acá una información de cómo nos movemos en todo un tema sintáctico, un tema de comunicación, en una claridad a la forma de brindar esa comunicación que tengo, porque una cosa es tener, digamos, un léxico amplio, otra es saberlo comunicar. Entonces, en esta parte verbal es muy importante pues poder evidenciar si finalmente la persona para la cual estamos evaluando, o el rol, perdón, para el cual estamos evaluando a esta persona, pues necesita que tanto este componente, o por el contrario, necesita el componente espacial, organizar ideas mentalmente y que no necesite todo el tiempo una estructura de guía, sino que con dicha información, pues desde su raciocinio y desde su imaginación pueda llevar a la creación de espacios y estructuras incluso desde su mente para luego, digamos, plasmarlas en la realidad. El tema de la lógica, que también es un tema fundamental que quizás es un tema que es muy álgido porque finalmente es algo que debemos desarrollar todos todo el tiempo y es poder tener esa anticipación a las circunstancias futuras que quizás no hayan pasado, pero que pueden pasar, ¿cierto? Y es como todo ese pensamiento estratégico que muchas veces le atribuimos solamente a las gerencias, pero que debe de ser un componente que debe ser transversal, como lo decía ahorita, a todos los niveles de cargo para que obviamente esa tarea del gerente en potencial con su equipo de trabajo pues alcance ese alto desempeño. El tema numérico que lo habla por sí solo, ¿cierto? No solamente un tema de las operaciones básicas matemáticas, sino también un tema de cómo somos ágiles en la construcción de información que esté compuesta por datos. Ahorita gestión humana está dando un vuelco porque antes teníamos esas falencias, ¿no? Y el área o el multisistema de gestión humana con todos sus microprocesos o subprocesos carecía mucho de la data
por eso el presupuesto siempre era reducido, por eso siempre no había cómo lograr mostrar el impacto de lo que hacían las áreas de gestión humana a las gerencias para evidenciar que realmente se estaba haciendo algo. Entonces, ese tema numérico es muy importante, cómo el dato cualitativo también puede pasar a representar un dato numérico que va a ser muy preciado para esas conversaciones estratégicas importantes y sobre todo la medición de los impactos de áreas que, aunque son humanas, también tienen, digamos, la calificación dentro de sus números y sus indicadores. Y el tema abstracto que hablará de todo un tema creativo, de esa posibilidad de creación, de procrear con el otro, desde lo simple volverlo un poco más complejo o desde un camino A construir camino B, C y D. Entonces, es una evaluación muy completa desde esa parte cognitiva que va a estar obviamente relacionada e interconectada con un tema emocional, ¿cierto? Pero asimismo con un tema de personalidad que va a favorecer, de acuerdo a esa metodología DICS, como lo tenemos acá, esa orientación hacia una u otra cosa, ¿cierto? Entonces, podemos hablar de todo un tema de los influyentes, ¿cierto? Todo un tema comercial, todo un tema de creatividad, todo un tema de relacionamiento y comunicación verbal mucho más amplia, el tema de la lógica desde la dominancia o la determinación para tomar decisiones estratégicas a través de un dato y una cifra, arriesgarse y lograr pues como la consecución de resultados. El tema de la solidez, que tiene que ver también con un tema de tema numérico, la creación de informes, la creación de cifras, la creación de ideas, imágenes mentales también para construir los reportes y ser esa imagen de soporte y de apoyo para las demás áreas. Y todo un tema de cumplimiento, ¿cierto? Que tiene que ver también con un poco el tema de la lógica, la orientación a los datos, la construcción estructural de áreas y, digamos, metodologías de trabajo. Entonces, digamos que de acuerdo a cada uno de estos componentes nos vamos a poder ir hilando con las otras evaluaciones que acabamos pues como de mencionar. Y allí, a partir de ahí, poder entender que sí, esas personas influyentes, dominantes, estables o de alto cumplimiento, ¿qué los motiva? ¿Con qué tipo de líder trabajan mejor? ¿Qué podemos ayudar para que su potencial o para que su relacionamiento fluya mejor? Todo eso se puede hacer de acuerdo a esta prueba y de acuerdo a esa evaluación detallada, que son insumos supremamente importantes que la empresa, bien aprovechados, puede sacar su máximo potencial y llevar su talento a otro nivel. Mano, acabas de tocar algo tan interesante que ya lo voy a sacar al aire, pero quiero remitirme como a algo y es, yo creo que para todos, y como lo decías tú, Juan, ahorita, la gestión del talento hoy en día, digamos que ha dado un giro supremamente importante, donde a hoy hemos entendido y hemos generado conciencia de que el enfoque de la sostenibilidad tiene que estar apalancado en el bienestar de los colaboradores. Esto habla un poco más de esa mayor conciencia en la importancia, no solamente en temas como salud mental, que ahorita lo hablaba, sino cómo volvernos empresas atractivas también para los colaboradores o para las personas o para ser referentes, digámoslo, en temas de gestión del talento humano. Y hay algo muy importante que estamos viviendo a hoy, a estas alturas, y es una realidad laboral, y esto es este cambio generacional, es decir, esa experiencia que le aportan las personas de mayores años en la organización, con esas ideas frescas, esa innovación que traen estas nuevas generaciones, que finalmente habla mucho de un tema de gestión del cambio, habla de un tema de liderazgo, que Manu, tú lo tocabas ahorita, pero también habla un poco de cómo vamos a intervenir las organizaciones desde el tema cultural. Es decir, si bien, como dicen por ahí, la cultura se come la estrategia, o a veces también hay un dicho muy común que es, así nunca hayas trabajado en cultura, siempre hay una cultura porque la vivimos quienes estamos dentro de la organización. Quisiera enfocar esto que estamos hablando del potencial del talento alineado a la cultura organizacional, es decir, cómo se evalúa esa alineación cultural desde los candidatos o desde las mismas personas que ya hacen parte de la organización con esa cultura organizacional. Adelante. El Alejo, sí, es un punto claro y yo creo que ese es el principal reto, hacer ese match correcto entre lo que el candidato está buscando, lo que quiere desarrollar, hacia dónde quiere llegar y que la empresa efectivamente pueda ofrecerle esto y adicional también aprovechar al máximo su potencial. Es un reto
que hay que asumir. Y esa alineación cultural la evaluamos mediante preguntas concretas y específicas, donde buscamos evaluar el tema de creencias, el tema de valores que efectivamente se complementen y puedan generar ese sentido de responsabilidad con la compañía y ese sentido de pertenencia que es tan importante. Y acá entonces ya vamos migrando, ya identificamos el potencial, ahora hay que desarrollarlo. Ya yo sé que la persona se adhiere a mi cultura, que cuenta con esas competencias, que tiene ese talento que yo necesito, necesito mantenerlo motivado, tenerlo ahí y llevarlo a otro nivel. Y ahí ya empieza un trabajo arduo de gestión humana y de esa movilidad del talento. Donde buscamos que las personas ya entonces empiezan plan de reconocimientos, ese plan de observar los talentos y poder brindar capacitaciones y formaciones de calidad que permitan a esa persona decir, estoy en el lugar que es, porque ya vieron ese potencial y me están llenando de insumos y de herramientas para que yo lo lleve al nivel que necesita la compañía y el área, entonces nos desarrollamos mutuamente. Y ahí es a donde todas las personas quisiéramos llegar, donde esas empresas vean nuestro talento, lo potencialicen y quieran que demos más. Claro que sí, como para complementar un poco allí la cultura es el reto más grande que tienen todas las compañías, ¿no? Porque es la identidad, más allá o aparte del propósito que obviamente es como lo que refleja y por lo que se creó la compañía, yo creería que lo siguiente más importante es la cultura. Cuando las culturas o de las organizaciones o la cultura de una organización está difuminada, aunque innegablemente van a haber subculturas en cada una de las organizaciones, porque eso es innegable, pero cuando está difuminada es cuando todos los equipos de trabajo, cuando los colaboradores de cada compañía no reman hacia el mismo objetivo, y por eso es que se pueden incluso ver muchas brechas, incluso empresas que están resurgiendo se van a pique por no tener una cultura establecida. Y para poder determinar eso, no solamente la evaluación que estamos planteando acá se da individualmente, incluso es una herramienta tan potente que puede evaluar equipos y grupos de personas que ya están consolidados. ¿Para qué? Para que si de alguna manera no hay un norte para la identificación de la cultura, pues las podamos apoyar en ese norte y decirles, miren, a través de esta metodología DIX, a través de esta evaluación cognitiva y a través de este complemento emocional, les podemos decir que la cultura de sus colaboradores se mueve más con una tendencia hacia estos tipos de personalidad, hacia este tipo de funcionalidades cognitivas y con esta regulación emocional o desde la espontaneidad o desde la mesura o más desde la reflexividad. Y eso no va a ser la determinación completa de lo que es la cultura, obviamente porque el tema de cultura es mucho más amplio, pero va a ser un insumo principal de mucho valor y muy objetivo que a través de las individualidades va a llegar al constructo grupal de lo que es una cultura de la funcionalidad como tal. O sea, no solamente desde la idea que uno puede plantear de lo que quisiera hacer, sino que también desde la realidad que está viviendo la compañía, que es lo más importante. Y si esa realidad que estoy viviendo desde esa medición cultural es la que quiero o hacia dónde debo migrarla. Y si debo migrarla hacia una cultura distinta que me estoy imaginando, pues la misma también evaluación va a permitir que se vayan llevando las personas de acuerdo a la caracterización individual a alcanzar ese potencial laboral en los puntos que yo necesito para poder alcanzar en esa congruencia cultural de la que estamos hablando. Ok, perfecto. Nos falta un pilar que ahorita no lo mencioné porque hice la pregunta puntualmente de cultura, que de hecho, correlacionándola mucho con lo que estamos conversando, creo que ahí entran a jugar un papel fundamental, tener muy claros esos pilares de cultura, esas competencias organizacionales que nos definen también esa ruta de la cultura que queremos forjar, pero hay algo que termina siendo transversal y que todo lo que hagamos con ellos va a impactar de manera positiva o no tan positiva, no solamente el tema de motivación, de satisfacción, sino también esa orientación a resultados y al sentido, como lo decías tú ahorita, Manu, de pertenencia, sino también de permanencia, y es el liderazgo. Es decir, en este caso, cuando hacemos estos tres pilares que finalmente son ese potencial que tiene el colaborador desde sus habilidades y demás, esa conexión con la cultura organizacional, pero ¿cuál es ese eje fundamental y ese impacto que tiene en este trío, por llamarlo de alguna manera, el liderazgo? ¿Cómo podemos evaluarlo y si finalmente podemos triangularlo desde esta evaluación de potencial?
Por supuesto que sí, por supuesto que pues sí, gracias Alejo por tocar el tema. El liderazgo propiamente, pues también a veces lo hemos encasillado en unos estilos, ¿no? Que ahorita han migrado mucho también y se han transformado. De hecho, hay un tipo de liderazgo que es el transformacional, que es el que está ahorita de moda, de lado con el situacional, pero sin entrar en esa dilucidación de lo que son los tipos de liderazgo. Por supuesto que la evaluación va a permitir también determinar propiamente cuáles son nuestros puntos y nuestros ejes articuladores para liderar equipos. No solamente desde la personalidad, porque van a haber personalidades que desde su, digamos, polaridad tendrán unos digamos, unas tendencias. Entonces acá, como lo pueden ver, hay unas tendencias a la proactividad, entonces van a ser liderazgos que van a estar siempre, digamos, fundamentados en que las personas propiamente buscan su autonomía, ¿no? Que sean autónomas en su trabajo, que se autodesarrollen, que busquen y que solucionen. Van a haber otros que están orientados a los datos, ¿no? Que van a estar más rígidos a la estructura, siguiendo más mecanismos, normas, controles. Hay unos que están más orientados a las personas, que van a priorizar sobre todo las opiniones del equipo de trabajo, del grupo de trabajo, de cómo en conjunto se pueden construir las metodologías incluso para llegar a un fin, ¿cierto? Y hay otros que son más receptivos, que pasan más desapercibidos y que su liderazgo es más desde el ejemplo, desde la ejemplificación de lo que se hace como un punto de referencia para que los demás lo repliquen y ser siempre como ese soporte de respuesta de las dudas. Entonces, claramente desde esta metodología de personalidad nos vamos a permitir ver cuáles son esos factores o esos, digamos, determinantes propios del liderazgo, que todos vamos a tener la capacidad de ser líderes en algún momento, pero también qué latencia necesito, qué escalones necesito subir o a dónde necesito llegar para poder llegar a ser un líder en potencia, ¿cierto? Porque, como lo digo, todos los tipos de personalidad lo pueden lograr hacer, pero hay unos que van a tener una dificultad un poco más amplia o van a tener un tiempo más de preparación, de revisión, y entonces es ahí donde nosotros entramos a dar las recomendaciones y también a revisar, de acuerdo a la alineación con los objetivos estratégicos de lo que se está buscando en ese momento, si se puede esperar a esa persona, si se le puede acompañar o si en definitiva no podemos esperarlo y necesitamos otro tipo de perfil de personalidad para un rol de liderazgo, por ejemplo. Incluso también desde las competencias de cognición, ¿cierto? Si yo necesito un líder comercial, obviamente si tiene el tema verbal no tan fluido, tendremos que revisar hasta qué punto podemos tolerar eso, ¿cierto? O que el punto lógico, ¿no? Un líder es muy importante desde esa perspectiva lógica para que acarree también sobre sus hombros la posibilidad de que su equipo lo vea como un respaldo para tomar decisiones y para predecir lo que pueda pasar. Entonces, digamos que es fundamental y ni hablar del tema de la emoción, ¿cierto? Que es el tema que realmente nos hace muchísimo sentido porque, porque conecta mucho con esa transformación también de los tipos de liderazgo, de cómo ahorita nos comunicamos distinto, de cómo somos transformadores de un equipo de trabajo y que podemos empezar a cambiar ese cliché que suena mucho en LinkedIn, en los conversatorios, en los candidatos, en los empleados, que dicen que los colaboradores no renuncian a las compañías, sino a los líderes. Entonces, también como podemos revisar acá desde la emoción esa posibilidad de ver cuál es su manera de comunicar, si es demasiado espontáneo y de acuerdo a lo que esté sucediendo en la situación, inmediatamente transmite y descarga esa emoción en su equipo de trabajo. Entonces, ¿qué tan bueno es eso? O si por el contrario no transmite mucha emoción y el equipo a veces necesita también sentir que ese líder es humano y que requiere de su apoyo. O por si el contrario se mueve en esa mesura para poder interactuar de la manera más adecuada de acuerdo a la información del ambiente. Entonces, todo esto en conjunto va a permitir pues que también podamos determinar líderes potenciales. Manu, lo que me quieras complementar. No, Juan, desde la parte de la valoración del potencial y de ese liderazgo está súper completa tu respuesta, pero me parece importante traer a colación que aquí este tema de liderazgo es bidireccional. Es importante evaluar y potencializar el liderazgo en las personas que estamos evaluando, ¿cierto? Pero para desarrollar nuestro talento, el talento que ya tenemos en nuestra organización, es muy importante para poder afinar, como lo mencionábamos al principio, ese potencial humano en los equipos de trabajo y que realmente se conviertan en equipos de trabajo efectivos, competitivos. Es muy importante que se genere
o se promueva un liderazgo inspirador, empático, donde las personas realmente se puedan sentir a gusto, se puedan sentir cómodas y con la confianza de mostrar tanto sus mayores fortalezas, pero también esas que están apenas en desarrollo. Y dejar también muy claro que lo importante de todas estas competencias es que son como los músculos, hay que ejercitarlas. No porque no nos salgan en la prueba, no las vamos a tener, hay que ejercitarlas y también hay muchas herramientas desde las escuelas de líderes, desde la implementación de una cultura organizacional, como lo mencionábamos ahorita, desde esa identificación del clima, cómo se están sintiendo las personas en la compañía y demás. Para lograr identificar estos aspectos importantes y que las personas realmente pues puedan llegar a ello. Ok, perfecto. Antes de hacerle la última pregunta, que es una muy interesante también, hablando un poco de desempeño versus potencial, recordarles que tenemos el chat abierto para que puedan redactar sus preguntas y las podamos resolver ahorita en un espacio corto. También les vamos a compartir ahorita una encuesta de satisfacción, la cual habla un poco de esa experiencia que tuvieron en este espacio y finalmente también poder enviarles una oferta especial y específica de nuestra prueba de potencial para que la puedan implementar y puedan probarla también en la organización. Entonces, les dejamos esta invitación. Bueno, Juan, Manu, algo muy interesante. Ya hablamos mucho de ese potencial de los colaboradores cuando identificamos también un candidato dentro de un proceso de selección, cuando vemos que queremos potenciar o conectar a las personas identificando esa conexión cultural y de liderazgo. Pero yo quisiera que nos remitiéramos a algo que yo creo que hoy todas las empresas vamos a empezar a gestionar ahorita en el primer trimestre del año y es aquella tan anhelada evaluación de desempeño, ¿cierto? Todos sabemos que la evaluación de desempeño por sí sola termina siendo una foto, es decir, es una identificación de cómo estamos en cuanto ya sea funciones, cumplimiento de indicadores y demás, pero más allá de eso, ¿qué es lo que genera el impacto? ¿Qué es lo que moviliza? Lo que hagamos con esos resultados. Ahí es muy interesante tener entonces este mapa de talentos que comúnmente le llamamos Nightbox y que nos muestre algo que nos puede mitigar un poco ese dolor de la rotación o de esa fuga de talentos que a veces se nos presenta. Yo le digo en palabras un poco más joviales la llanta inflada. ¿Cuánto duele no tener la llanta inflada cuando tenemos una fuga de talentos y que decimos, no, ven, hacemos el proceso de selección? Es decir, ¿cuánto vale en términos reputacionales, en términos de búsqueda, en todo ese desgaste a no haber acompañado una persona que en un plan o en un mapa de talentos tuviera ese potencial para poder cubrir, como lo digo yo, esa llanta inflada? Entonces quisiera que le diéramos ese énfasis y que conversáramos un poco de la relevancia de acompañar esas evaluaciones de desempeño con esta prueba de potencial que nos permite identificar ese mapa de acompañamiento en esa potencialización, por decirlo de alguna manera, de nuestro equipo interno y que ya tenemos en la organización. Mano, adelante. No, acá es supremamente importante porque volvemos a lo mismo, conocer esas diferentes esferas y es que a veces nos vamos olvidando y pensamos que que tenemos maquinitas allí adentro en nuestros equipos de trabajo y descuidamos esta parte tan importante de cómo está consolidada en su totalidad el ser humano que tenemos allí. Entonces, poder abordarlo, la evaluación. Claramente desde un desarrollo óptimo de sus funciones, de cómo está cumpliendo con los indicadores y con las actividades que están ancladas a su cargo, poder identificar ese potencial que tienen para las diferentes competencias globales y alineadas sobre todo a lo que necesita el cargo y la organización es indispensable. Perfecto. Mira, yo complemento ahí lo que nos menciona Manu y es que eh, hemos estado hablando, yo creo que mucho en torno de esa evaluación inicial, ¿cierto? Como el proceso de selección puntualmente, pero esto es el punto de partida, o sea, esta evaluación se puede hacer en el principio como proceso de selección, se puede hacer en la mitad cuando el colaborador ya esté para revisar su acople y cómo ha evolucionado y al final también cuando se vaya, si es el caso, ¿cierto? Como todo el tema de outplacement. Pero aquí puntualmente con todo el tema de gestión del desarrollo y el potencial y la evaluación del desempeño, es fundamental tener digamos, esta posibilidad de evaluación. Uno, porque como lo venimos conversando a lo largo, pues como del webinar, es identificar cuáles son las fortalezas, pero también las brechas que tienen cada persona y cómo lo podemos acompañar. Y también como líderes y como parte de ese equipo y de ese engranaje, hemos aportado a que se fortalezca o por el contrario, a que las brechas sigan creciendo. Eh,
y cómo también podemos desde ese mapa de talentos identificar los equipos de trabajo, individualmente cada colaborador, ¿cierto? Incluso una compañía completa por donde se está moviendo. Hemos encontrado en muchas de las evaluaciones que incluso hay compañías que están tan cohesionadas culturalmente, que el reflejo del mapa de talentos es que las brechas están todas tiradas para un mismo lado. Entonces esos son los mejores casos, ¿cierto? Porque en esos mejores casos uno sabe cuál es el foco que tiene que intervenir. Pero cuando hay una dispersión del dato o de los colaboradores en diferentes brechas, pues también hay que hacer una revisión de si se están atendiendo los frentes puntualmente. Y no solo eso, esto tiene un trasfondo mucho más grande. Uno, porque como empresas, digamos, y como compañías tenemos esa obligación también, digamos, desde la integridad del ser y desde querer impactar a las personas que están en nuestras compañías, esa formación y ese acompañamiento y por ende ese desarrollo. Entonces, esta evaluación nos va a permitir identificar también del lado de ese desempeño cómo los podemos acompañar y cómo podemos implementar planes de desarrollo, cómo los construimos en conjunto, qué es lo que más va a impactar a nuestros equipos de trabajo, porque una cosa es usted montar un plan de desarrollo a ciegas, o un plan de formación y decir, no, nos vamos a formar en habilidades blandas, pero realmente son esas habilidades blandas las que están como falencia dentro de nuestras organizaciones. Entonces hay que identificar realmente cuál es el foco. Siempre todo alineado, lo digo siempre, en esos objetivos estratégicos para cada una de las mediciones. Entonces, si el objetivo es desarrollar a nuestros colaboradores o desarrollarnos también a nosotros mismos, pues primero hay que identificar qué es lo que tenemos que desarrollar. Entonces, obviamente esto va a ser fundamental para ello. Ahora bien, cuando yo combino, cuando yo converjo todo un tema de potencial con estas vertientes y estas dimensiones que estamos mostrando acá, personalidad, cognición, emoción, con desempeño, pues yo voy a arrojar más allá de un mapa de talentos, esa famosa caja, no es el nine box, en donde a lo largo del tiempo yo también voy a empezar a determinar, conforme al plan de desarrollo estratégico fundamentado que implemente, cómo esas personas que están distribuidas en esas 9 cajas van a ir migrando, ¿cierto? Para que finalmente queden por allá en las cajas en donde tengamos potenciales líderes, personal clave, ¿cierto? Talentos ocultos. ¿Y todo esto para qué va a funcionar? ¿O cuál es el objetivo y la incidencia de eso? Pues número uno, hacer que los colaboradores se quieran quedar. Ahorita nosotros como compañías y puntualmente RH Positivo que tiene como objetivo también la consecución del personal, nos hemos dado cuenta que nosotros no estamos eligiendo a nadie, estamos acompañándolo en un proceso a ellos de elección de la compañía que más le conviene en todas las esferas. Entonces, ahorita el reto es hacer que esas personas se quieran quedar en nuestras compañías por lo que les ofrecemos desde el interior. Más allá de una bonificación en dinero, más allá de un reconocimiento en diploma, que obviamente hace parte de un plan de bienestar y que es gratificante también, es cómo nosotros logramos impactar la vida de esa persona para que también crezca, para que florezca. Desde la psicología positiva lo llamamos el flourishing, el florecimiento, como una flor que renace. Entonces, es como cómo los impactamos a tal punto que se genera una relación simbiótica desde el sentido de pertenencia, de querer decir, si allí me están ofreciendo, no sé, 100.000, 1.000.000, lo que sea, puedo priorizar quedarme acá porque están apostándole a mi desarrollo, se están enfocando en mí. Y eso tiene mucho más valor, ¿cierto? Que quizás allá no vaya a pasar porque están enfocados en otro tema. Y pues, obviamente eso va a impactar significativamente la productividad porque al identificar pues como todas esas brechas vamos a posibilitar el alcance de que lo que no estamos haciendo tan bien pues lo podamos hacer muchísimo mejor. Entonces esa combinación potencial, como les digo, más desempeño, pues obviamente va a tener un impacto gigantesco y adicional a eso, como les decía, quienes estén por ahí punteando en esos talentos que no hemos descubierto o en esas potenciales líderes, también cómo empezamos a trabajar todo un tema de movilidad funcional, cómo empezamos a acompañar a las personas que se nos van yendo con el conocimiento, toda la gestión del conocimiento. Cuando hay una renuncia de un cargo crítico, entonces, ¿quién se queda con ese conocimiento? ¿Cómo el que está detrás, después de esta identificación, pues va a poseer eso y cómo podemos empezar a trabajar para que esa persona se vaya tranquila y pueda entregar y el que se quede también tranquilo, pero que no quede un hueco y que no sepamos qué hacer? O cómo también esa persona que ya lleva muchos años en la compañía y va a gozar de un buen retiro, puede entregar con tranquilidad y va a gozar de que va a haber otra persona que lo va a representar bien y que quien está detrás también acá como compañía va a quedar tranquilo con la salida de ellos. Entonces,
el monopolio del conocimiento también hace parte de los mayores temores que tenemos las áreas de gestión humana y las compañías, y esto también se puede mitigar a través de esta evaluación. Es una evaluación global, integral y completa que no solamente desde la parte psicotécnica va a dar el impacto, sino también desde el acompañamiento y el dominio de la herramienta y los objetivos estratégicos que se le tienen que plantear a gestión humana para que obviamente seamos empresas con mucho más sentido, más saludables, más productivas obviamente y que estemos siempre compuestas por equipos que estén en el high potencia. Perfecto. Gracias, Juan. Gracias, Manu, por todo este contexto tan valioso. Yo creo que, pues, a nivel reflexivo, creo que nos llevamos algo muy importante y es entender, y yo creo que conversa mucho con nuestro propósito como organización, que todos esos movilizadores que finalmente conectan ese talento con ese propósito, tanto personal como profesional, habla de dos vertientes, es decir, por un lado, personas positivas, donde claramente, como tú lo decías, Juan y Manu, entendemos todas esas competencias, conocimientos, motivaciones, ese potencial que tienen las personas y finalmente esa capacidad innovadora, pero también esa responsabilidad que nosotros tenemos, más aún desde las áreas de talento humano y hacerle entender esto a toda la organización, que desde nuestros procesos, nuestras prácticas, esos recursos que tenemos, esas oportunidades también de acompañamiento y algo muy importante, el liderazgo, es lo que nos va a llevar a esa ruta de esos 5 pilares que mencionábamos ahorita. Y es, todos buscamos ser sostenibles. Todos buscamos crecer, todos queremos ser saludables, todos queremos tener un impacto social, pero aún más importante, todos queremos algo que se llama bienestar y bien ser. Entonces creo que es muy apropiado o muy apropiada la conversación. Considero que es una reflexión bien interesante que nos llevamos y que, pues, no sé, quisiera pedirles a ustedes que en 2 o 3 palabras pudiéramos despedir este gran espacio con las personas agradeciéndoles claramente por este tiempo que sabemos que es tan valioso, pero 2 o 3 puntos relevantes que se puedan llevar las personas de este espacio. Claro que sí. Pues digamos que esos 3 puntos, uno es siempre apostarle al crecimiento autónomo y en esa misma dirección el crecimiento de quien me permea, tener una visión positiva de las cosas, que podamos eliminar esa palabra de que crecer duele, que estoy seguro que con las evaluaciones correctas, con el equipo correcto, con los objetivos correctos y la alineación correcta, se puede crecer de una manera mucho más tranquila, con bienestar. Entonces yo pienso que lo más importante es tener esos puntos y notas muy claros y también pues creo que no abandonarlos, escoger muy bien los aliados con los cuales queramos trabajar para que logremos alcanzar esos objetivos estratégicos. Y RH positivo puede ser uno de esos aliados que es muy fuerte en todo el tema de la evaluación, en este caso del talento y el potencial, y que como empresa con distintas líneas de negocio y distintos frentes de gestión humana, con esa data analytics, perdón, va a poder también brindarles a ustedes como compañías, tenemos un reporte mucho más integral y acompañarlos en ese norte y ese horizonte que queremos alcanzar. Y es, de igual manera, pues recordarles que de nada sirve tener el mejor talento si no lo estamos desarrollando continuamente. Entonces, identificar y desarrollarlo es la verdadera tarea que tenemos ahora como organizaciones. Y de igual manera, pues como aliados tenemos muchos planes que les podemos ofrecer desde el tema de escuelas de liderazgo, desde esa identificación de la cultura para que las personas efectivamente se alineen a lo que quiere la organización y a ese conjunto de normas y valores que los va a llevar a los objetivos o al propósito superior que tenga cada una de sus organizaciones. Perfecto. Bueno, chicos, agradecerles, honrando el tiempo. Creo que es eh, muy valioso todo lo que vimos, dejarles y recordarles de nuevo a todos que en el chat tienen nuestra encuesta de satisfacción. No solamente nos ayuda a continuar creciendo y haciendo estos espacios más amenos, además de en temas supremamente valiosos para todas las organizaciones, seguir generando valor. Y bueno, finalmente, por responderla ahí un incentivo muy valioso en nuestra prueba de potencial para que podamos aplicarla en sus organizaciones y que, bueno, podamos ir conociéndonos y seguir potenciando ese talento que es lo que nos, digámoslo, nos convoca hoy a este espacio. Entonces, bueno, agradecerles mucho por el espacio y esperamos que podamos contar con su presencia en el próximo taller. Les estaremos notificando vía email y, bueno, con el mayor gusto y gracias a ustedes por el espacio. Chicos, muchas gracias.
Feliz No, tarde gracias a para todos ustedes. todos. Que estén muy bien. Un abrazo muy grande. Hasta luego.